Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Llegaron las integrales. Sonó medio integrales. ¿Cómo les fue con la integración? Tengo entendido que la última clase estuvieron trabajando por unidas. Hola chicos. Bueno, mis traumas, mis chicos. Estuvieron aprendiendo las reglas básicas de cómo integrar. Estuvieron practicando más o menos qué era lo que significa integrar una expresión. ¿Alguien tiene algo para comentarme acerca de qué estamos calculando cuando estamos calculando una integral? ¿Qué es la integral? Yo lo espero, ¿eh? Cuando ustedes se terminen de acomodar, empezamos con de todo. Habíamos visto entonces en ah, el análisis de la variación de la función, nosotros efectuábamos una operación, un límite sobre la expresión de una función con el objetivo de sacar la pendiente de una recta tangente. Entonces, este proceso generaba cambios sobre la expresión de nuestra función y nos daba una nueva función que también cumplía con la definición de función, pero nos daba información acerca de la variabilidad de la función que fue derivada. Entonces, recae ahora nuestro interés en conociendo la derivada, cómo podemos de alguna manera saber cuál es la función eh, antiderivada de la misma, ¿se entiende? Habíamos dicho que la información que podíamos sacar de la derivada era netamente la variabilidad de la función debido a que si nuestra función derivada, nuestra función f, que fue derivada para dar origen a f', tenía una constante o no, nosotros no lo íbamos a saber solo mirando la información de la derivada porque esa constante al ser derivada nos iba a dar como resultado un cero, ¿cierto? Ninguna duda de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ahora sabiendo que tenemos a la función f' para volver a una función f? ¿Podemos, sabiendo cuál es la función f', volver a efectivamente a la función f que fue derivada para dar origen a la misma? ¿Qué opinan? ¿Se puede? ¿Cuántos opinan que sí? Les vuelvo a preguntar, les vuelvo a hacer la pregunta. Si nosotros tenemos una expresión y sabemos que esa expresión es f', ¿podemos efectivamente saber quién fue f, la función que fue derivada para dar origen a f'? ¿Qué opinan? ¿Y cómo hacemos? Y en realidad no se puede. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay infinitas respuestas para la pregunta. Si nosotros tenemos que nuestra derivada es 2x, sabemos que la función que fue derivada fue un x cuadrado más una constante, pero esa constante no la vamos a saber nunca, ¿se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, si tenemos f' y queremos hacer algún tipo de proceso matemático para encontrar a f, no vamos a poder encontrar a una función singular que fue derivada para dar origen a nuestra f', sino que lo que vamos a hacer es encontrar a las infinitas respuestas que derivadas dan como origen a f', ¿se entiende? Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo ahora, que existe un proceso inverso para pasar de f' a f, pero que la solución no es única. ¿Debido por qué no es única? Y porque esa f podría haber tenido una constante y esa constante no la vamos a saber si no tenemos información al respecto. ¿Se entiende? Esta es la razón por la cual la última vez que se juntaron, que creo que fue ayer, ustedes al integrar y al terminar una integral, ¿qué hacen al final? ¿Qué agregan? Una constante, ¿bien? Y esa constante es un valor que no lo conocemos, salvo que tengamos información al respecto de f. ¿Se puede calcular esa constante? Y sí, se puede calcular, pero con información adicional, ¿se entiende? Una información que imponga sobre la solución general que encontramos una posición y haga que efectivamente esa constante se tome un valor, ¿bien? Hoy vamos a seguir charlando al respecto. Vamos a seguir con estos procesos de derivaciones que son indefinidos. Indefinidos significa que no vamos a tener todavía, perdón, estos procesos de integración que son indefinidos. Indefinidos porque no tenemos un límite de integración todavía, no estamos interpretando de manera gráfica qué es lo que estamos haciendo al integrar, pero les pido, por favor, que indaguen al respecto y que estudien lo que es la definición de la integral, los que son las sumas de Riemann, cuáles son los errores que tienen las sumas de Riemann, cuáles las cartas que se toman en el asunto sobre las sumas de Riemann para poder llegar a lo que sería la integral definida, que es lo que se viene después. Bien, hoy no vamos a hablar de integrales definidas, vamos a hablar de integrales indefinidas. Teníamos actividades propuestas para hoy.
¿Alguien sabe cuáles son las actividades propuestas para hoy? Chicos del aula virtual. Tengo entendido que las actividades que tenemos propuestas para hoy son las actividades de 5.341 a 5.344. O sea que tenemos como objetivo hoy realizar cuatro integrales entre todos, ¿bien? No solamente vamos a realizar las integrales, sino que vamos a graficar estas soluciones, vamos a obtener nuestra solución general y vamos a graficar diferentes soluciones, con el objetivo de que interpretemos entre todos que al derivar cualquiera de estas soluciones posibles, vamos a obtener la misma función que fue integrada y por lo tanto esa es la razón por la cual la solución que obtenemos a partir de una integración indefinida es una solución general, una solución, una familia de funciones, ¿se entiende? En la cual esa familia tiene infinitos participantes, por así decirlo. Hay infinitos miembros en esa familia. Cada uno de esos miembros dentro de esta familia se conoce como una solución particular. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros integramos una función cualquiera y obtenemos que el resultado es f de x más c, entonces para cada uno de los valores diferentes que puede tomar esa c, estamos hablando de una solución singular o particular. Uno de los miembros de esa familia compuesta por infinitas funciones que al ser derivadas dan origen a la función que fue integrada. ¿Todo esto ya lo entienden, ya lo comprendieron, lo manipularon ayer, estuvieron charlando al respecto? Bien, perfecto. Em, Vamos a poner. Bueno, voy a compartir. ¿O tenés el marcador? Buenísimo, ¿no? Entonces vamos con el pizarrón. Pensemos. Tenemos esto. Vamos ahora con el 5.3. ¿5 era? ¿Sí? 41. Bien. Tenemos. ¿Están todos mirando la consigna? ¿Alguien puede decirme qué dice la consigna? ¿Alguien? ¿Alguien tiene consigna en mano? Bueno, yo los espero. Vamos, chicos, con ganas de participar. Vamos, que estamos llegando a la recta final. Sí, sí. Em, Estamos en la recta final, estamos adquiriendo los últimos conocimientos. 5.3.41. Bueno, te escucho. Bien, muchas gracias. Entonces, tenemos esto. Tenemos una integral. Vamos por la 5.341. Dice coseno de x más un medio de x por diferencial de x. Bien. Cosas que me interesa que queden claras. Esto es un operador matemático. Esto. Bien. Que a quien afecta lo contiene en su zona media. Bien. Este operador matemático es distribuible en lo que sería la suma y la resta. Entonces nosotros, en esta integral, está afectando a cuántos términos. A dos. Entonces podemos separar estas integrales por término y afectar a cada uno de estos términos con este operador matemático. ¿Bien? El operador incluye no solamente el signo integral, sino también el diferencial al final. No se lo olviden nunca ese, por favor. ¿Bien? Bien. ¿Cuál es la idea? Cada término entonces se integra con lo que serían las reglas de integraciones, que eso ustedes deberían tenerlo en una tabla. Pero si no lo tienen, podríamos pensarlo a partir de cómo llegamos derivando a esto.
Bien, nosotros sabemos que, por ejemplo, si hablamos del coseno, al derivarlo, ¿qué obtenemos? ¿La derivada de coseno? No, menos seno, ¿cierto? Entonces fíjense en esto. Nosotros al derivar de coseno hacia seno, cambiamos el signo. Esto quiere decir entonces que si estamos en un seno y vamos hacia un coseno integrando, también tenemos que cambiar el signo. Entonces la integral del seno ahora es menos coseno. ¿Me siguen? Lo mismo pasa de seno a coseno derivando. No cambiamos el signo, por lo tanto, si integro el coseno, no debo cambiar el signo para llegar al seno. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Bien. Entonces, la integral del coseno es, ¿cuántos opinan que es menos seno? Levanten la mano. ¿Cuántos opinan que es seno sin cambiar el signo? Levanten la mano. ¿Cuántos no opinan? Levanten la mano. Vamos de vuelta, no se los voy a responder yo. Fíjense en esto. Esto era algo que a mí me confundía mucho cuando estaba en su lugar, chicos, que era ver si integro el seno, si derivo el seno, cuándo cambio el signo, cuándo no lo cambio. Fíjense que en el proceso de derivación siempre es el que tenemos más pulido porque es lo primero que aprendemos a hacer, a derivar. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros derivábamos, hacíamos estas operaciones. Esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. ¿Bien? Fíjense que al derivar y al cambiar de la trigonométrica coseno a seno, cambiábamos el signo. Esto quiere decir que si vamos por el camino inverso, por la integración, cuando pasemos de seno a coseno tenemos que cambiar el signo. Por esto es esta regla, ¿lo ven? Seno de x integrado ahora cambia de signo para pasar a coseno. ¿Se entiende la lógica? Lo mismo con la derivación del seno. Nosotros al derivar el seno e ir hacia el coseno no cambiábamos el signo, por lo tanto al integrar el coseno e ir al seno tampoco lo cambiaremos. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, para los chicos que están en la casa igual. Si derivamos el coseno y pasamos a un seno, cambiamos el signo. Por lo tanto, si integramos el seno para pasar al coseno, también cambiamos el signo. Si derivamos el seno y pasamos a coseno, no cambiamos el signo, por lo tanto, al integrar el coseno y pasar al seno, cambiamos el signo. ¿Alguna duda? ¿Todos lo entendieron a eso? ¿Cuál es la integral del coseno? Seno, perfecto. ¿Bien? Bueno, cuando tenemos una integral y tenemos una constante, la constante no es afectada, entonces el un medio puede quedar. ¿Cuál es la integral de x elevado a 1? ¿Qué hacíamos para derivar un polinomio? Hablemos de la derivación primero. ¿Qué hacíamos para derivar un polinomio? La derivada de x cuadrado. Y entonces, ¿qué estamos haciendo cuando decimos la derivada de x cuadrado es 2x? ¿Cómo? ¿Multiplicamos el exponente por la base? Vamos así. Si tenemos x a la n, derivemos. Te escucho. N por x, que sería la base. No, no. Si tenemos x elevado a n, la base es x, el exponente es n, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por el exponente y le restamos 1, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer el proceso inverso. Le sumamos 1 y dividimos por el exponente. ¿Se entiende? Esto sería un proceso de derivación. Si tengo ahora x a la n, hacemos exactamente lo opuesto. Vamos a sumarle 1 al exponente y en vez de multiplicar ahora, dividir. ¿Me siguen? Hagamos algunos ejemplos. Si tengo x a la cuarta, ¿cuál será su integral? Perfecto, x a la quinta sobre 5. Si tengo x a la sexta, ¿cuál será su integral? X a la séptima sobre 7. Perfecto. Si tengo x elevado a 1, ¿cuál será su integral? Perfecto. X al cuadrado sobre 2. Fíjese que como la integral es indefinida, entonces agregamos nuestra constante porque no sabemos cuál es el valor que tiene la misma, pero lo que sí sabemos es que qué debería pasar. Nosotros al derivar esta expresión deberíamos llegar a esta, ¿cierto? ¿Ya está terminado el ejercicio o qué opinan? ¿Qué falta?
Podríamos reducir un poco la expresión y decir que el seno de x es igual a un cuarto por x al cuadrado más la constante. ¿Bien? Esto es lo que estuvieron practicando ayer con Cintia, me imagino, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto de lo que acabamos de hacer? Bueno, les doy 5 minutos para que los copien. Hola chicos, vamos a continuar con el inciso 42. Bien, ¿qué tenemos acá? La integral de e a la x menos 2 por x al cuadrado, todo eso en paréntesis, diferenciar de x. ¿Qué podemos hacer? Ayer estuvimos viendo que la integral de una suma eran, o de una resta, era, la integral de sumas o resta eran, lo dije yo ayer igual, acá adelante, eran las sumas o resta de las integrales, ¿no? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué procedimiento podemos hacer ahora? ¿Cómo? Bien. O sea que podemos escribir la integral de e a la x, diferencial de x, y acá ¿qué signo sigue? Menos la integral 2x al cuadrado. Bien. Y ahí quedaría diferencial de x. Perfecto. Ahora, si ustedes ya estuvieron viendo la tabla de las antiderivadas, perdón, de las integrales indefinidas, esta integral, ¿cómo quedaría escrita si acceden directamente a la tabla? Igual, o sea, igual que, igual la integral de a la x, solamente e a la x. ¿Qué signo seguiría?
menos, y este segundo término, ¿cómo quedaría expresado? La integral de 2 a la x al cuadrado diferencial de x. 2 por x al cubo sobre 3. Bien, ¿y eso quedaría así? Bien, acá me dicen que falta la constante de integración. En este caso quedaría así, más c. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ¿quiere agregar algo, Cristian? Bueno, ¿qué hacemos? Lo podemos... Y lo graficamos todos juntos después. Si querés, interrumpime el pizarrón, por favor. Dale. Ahí no está tachada la C, sino que, bueno, ayer, como también expliqué, en algunos libros se podía encontrar como la C, que ayer Silvi, la profesora, lo escribía así, ¿no? C, pero también en algunos libros los pueden encontrar como una C o como una K, todo depende del autor o cómo lo encuentren en los libros. No es una C tachada, sino es una forma de escritura, nada más. Cualquiera, puede ser cualquiera, mientras vos diga que es una constante de integración. Ponemos- Bien, ya rompimos un poquito entonces el hielo con el tema de la integración. Vamos a seguir con los dos ejemplos que quedan. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hicimos hasta ahora? Te escucho, Jerónimo. ¿Cuál sería el último? ¿Vos- ¿Que baje el x cubo, decís? ¿Y eso por qué razón? Pero el 3 del x cubo está en el exponente, no puede relacionarse con el 3 que está en el denominador, ¿eh? El proceso de integración ahí que hizo la profe fue simplemente elevarle uno al exponente, o sea, pasar el 2 que está en el exponente a 3 y pasar dividiendo ese mismo valor. Fíjate que la regla de integración que escribimos recién, dijimos que x a la n integrado era x elevado a n más uno dividido n más uno. No hay que bajarlo como factor, sino hay que bajarlo como denominador y por eso nos quedó el denominador en 3. ¿Se entiende? Perfecto. Paso a compartir. Bien. Em, Perfecto. Fíjense que entonces tenemos la de 5.341, que es la integral que ven en pantalla, y ya la tenemos resuelta acá abajo. Después vamos a dedicarnos a lo que serían los gráficos de las tres soluciones. Bien. Tenemos también en cuestión la que hizo recién la profe, Jessie. Ahora vamos a trabajar con esta. Más adelante vamos a ver, chicos, que existen antes algunos casos específicos procesos de integración que tienen sus pasos particulares para poder sacarnos del problema, integrales que no son integrales elementales, integrales que vamos a encontrar en lo que sería la tabla de integrales. Bien, en este caso tenemos la multiplicación entre dos funciones. Las dos funciones son de tipo polinómico. Es este caso, no sé si lo ven todos, el 5.343, ahí lo voy a hacer zoom. Bien. Fíjense que nosotros cuando hacíamos derivación y teníamos multiplicación entre funciones, aplicábamos lo que se conoce como la regla del producto, ¿bien? Pero habíamos hablado al respecto y decíamos que siempre que sea posible liberarnos de hacer algún tipo de estos procesos, podemos hacerlo. Y cuando tenemos multiplicado dos polinomios, podemos transformar a dos polinomios multiplicados a hacer el mismo tipo de función en una función única. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Te escuchó? ¿Sí? ¿No?
Algo dijiste y estaba bien lo que dijiste. Anímate. Claro, tal cual, podemos distribuir. Si nosotros distribuimos en una multiplicación entre polinomios y aplicamos propiedad de la potencia, podemos hacer que dos polinomios que están multiplicados se transformen en un único polinomio. ¿Bien? Esto no lo podemos hacer, por ejemplo, si tenemos una multiplicación entre una exponencial y un polinomio, entre una logarítmica y un polinomio. ¿Bien? Sí o sí, cuando se nos presenten esos casos, multiplicación entre dos tipos de funciones diferentes, vamos a tener que aplicar alguno que otro caso de integración particular, lo vamos a ver más adelante, pero en este momento, en este caso en particular, nosotros podemos liberarnos de ese problema realizando lo que es la distributiva. ¿Bien? Vamos a hacer la distributiva entonces, vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a hacer la distributiva entonces, vamos a ver con qué nos encontramos y a partir de ahí vamos a integrar de manera inmediata, como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Bien? Les pido a ustedes que me digan entonces cómo nos quedaría nuestra distributiva. Bien, como vamos a tener varios términos a trabajar, vamos a abrir un paréntesis y vamos a empezar. Los escucho. ¿Cuál debería ser el proceso? Propiedad distributiva, chicos. Claro, el paso a paso, tal cual. Tenemos el primer término y deberíamos distribuirlo. Fíjense que nos vamos a encontrar con letras, evidentemente, porque tenemos variable. Entonces, yo les sugiero a todos que al hacer una distributiva sigan como una estructura de trabajo que, que a ustedes los beneficie para no tener problemas tanto en el signo como en la aplicación de la propiedad de la potencia, como en la multiplicación entre los coeficientes. ¿Bien? Vamos a primero hablar de los signos, después vamos a multiplicar a los números y después vamos a hablar de las letras. ¿Bien? Entonces, si vamos a distribuir el uno, sabemos que el uno es positivo, entonces empecemos. Si hacemos uno por 2, en cuanto a signo tenemos dos números multiplicados que son positivos. Más por más, números, uno por 2, y no tenemos letra, se termina la distributiva de este término con este término en particular. Vamos ahora con el uno por más t. Más por más, ¿el coeficiente de t cuál es? Este coeficiente. Término que tiene. ¿Coeficiente? Un uno, perfecto. Entonces, uno por uno, 1. Y el t cuadrado no se multiplica con nada, salvo que con el uno, entonces lo dejamos como tal. Bien, vamos con el segundo término. Menos t por 2. Menos t por 2, menos 2t, perfecto. Y menos t por t cuadrado, vamos con la estructura de trabajo para sacarnos el problema de encima. Más por menos, menos. Coeficientes, uno por uno, 1. Letras, t por t al cuadrado, t al cubo, perfecto. Recuerden que se suman los exponentes cuando tenemos dos potencias de la misma base multiplicadas. Bien. Entonces, pasemos un poco en limpio. Ordenemos. Si es más 2, simplemente un 2 alcanza, ¿no? Uno por t al cuadrado sería t al cuadrado menos 2t menos t al cubo. ¿Puedo de alguna manera reducir esta expresión? ¿Qué opinan? ¿Por qué no puedo reducirla? Te escucho. Ah, pensé que me estabas respondiendo, disculpa. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de malo los términos que no puedo reducirla? Tal cual, tenemos términos de diferentes grados. ¿Qué grado es este término? Grado cero, porque no tiene t directamente. Tenemos un término grado 2, grado uno y grado 3. Si los términos no tienen el mismo grado, si son términos polinómicos y no tienen el mismo grado, no podemos juntarlos. Entonces ya llegamos a nuestra expresión mínima, ya unificamos a los dos polinomios en uno solo. Ahora podemos hacer el proceso de integración como ya sabemos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer primero? Separemos en términos, lo hagamos paso por paso. Nos quedará el 2 diferencial de t más. Siguiente término, la integral perfecto. Siguiente término, la integral de menos 2t. Fíjense que el menos ya lo dejé afuera. Bien. Menos la integral
t al cubo diferencial de t. Recuerden, voy a ser medio incisivo en el tema, que el operador integral viene de la mano con el diferencial. No, no dejen solo al integral y se olviden del diferencial. Cada término tiene que tener su propio diferencial de t, en este caso porque t es la variable, ¿bien? Bien. Otro siguiente paso que podemos hacer, ¿qué opinan? Yo les sugiero que cuando estén, ahora que estamos empezando recién a integrar y estamos de a poco manipulando el operador matemático, vamos, hagamos todos los pasos, por más que sea redundante a veces si estemos haciendo cosas que ya sabemos cómo se hacen de memoria o por lo menos ya lo asumimos como algo aprendido, saquemos las constantes afuera, ¿bien? Si tenemos un 2 dentro de la integral, puede salir afuera si está en forma de factor. Este término no tiene constante, o sea, su coeficiente es 1, así que es un elemento neutro, lo podemos simplemente obviar. En este término podemos sacar el 2 hacia afuera, saquemos el 2 afuera, y en este término podría quedarse tal cual está porque su coeficiente también es 1. ¿Bien? Estamos en condiciones entonces de efectuar nuestras integrales elementales. Vamos una por una, a ver. Los escucho. Resultado del diferencial de t, de integrar el diferencial simplemente. X dicen acá adelante. ¿Todos opinan que está bien? T, perfecto, muy bien. Recuerden que es la variable, la integral del diferencial es la variable diferenciada, ¿bien? Vamos con el que sigue. ¿Cómo quedaría el siguiente término? 2t dicen acá adelante. ¿Qué creen? ¿Está bien? ¿Qué está mal al responder 2t? ¿Qué opinan? ¿Qué se hace si pasamos de un t cuadrado a 2t? ¿Qué estamos haciendo? Derivar, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el resultado de la integral de t cuadrado? T al cubo sobre 3, perfecto. Prestemos atención en algo, un detalle que estuvimos viendo la última vez que nos juntamos. Habíamos dicho que una forma rápida de saber si un polinomio había sido derivado o no era prestando atención a su grado. Nosotros al derivar siempre al polinomio le bajamos un grado. Ahora es el caso opuesto. Nosotros al integrar un polinomio tiene que elevarse uno el grado, ¿bien? Entonces es imposible pasar de un polinomio cuadrático a un polinomio lineal ante un proceso de integración. Siempre tenemos que subir el grado en uno, ¿bien? Perfecto. Vamos al que sigue. Copiamos el coeficiente, menos 2 por, ¿y cuál sería el resultado de la integral? La integral de t al cuadrado sobre 2. Perfecto. Y la integral de t cubo, t a la cuarta sobre 4. Perfecto. Y a esto le podemos agregar nuestra constante, que, bueno, vamos a poner la c simplemente. Ahí estamos. ¿Bien? ¿Terminamos el proceso o qué opinan? Y el número que está fuera de la integral simplemente queda. Fíjate que este número 2 que está acá es este 2 que está acá. Este es el número del ejercicio. ¿Bien? Pero está bien la pregunta, vale. ¿Va? Te voy a poner una flechita ahí para que... Bien. ¿Qué opinan de este polinomio? ¿Terminamos el proceso de integración? ¿Podemos reducir esto? ¿Algo que simplificar? ¿Qué término? Bien. ¿Qué simplificó? Perfecto. Nos quedaría simplemente t al cuadrado. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio en particular? Em, Cuando tenemos la multiplicación entre dos funciones diferentes, tenemos que ver si existe la posibilidad de unificarlas a ambas. ¿Bien? ¿En qué casos no es posible unificarla cuando estamos hablando de tipos de funciones diferentes? Era lo que nos pasaba en la derivación, ¿se acuerdan? Teníamos dos de polinomios multiplicados y podíamos aplicar, si queríamos, la regla del producto, o podíamos unificar los polinomios y simplemente hacer una derivada elemental. Bueno, ahora es lo mismo, ¿bien? Tenemos la multiplicación entre dos polinomios de diferente grado. Sabemos que uno es grado 2, otro es grado 1. Al multiplicarlo obtendremos un polinomio de grado 3.
único, unificado, por así decirlo, y entonces podemos hacer la integración de manera elemental sobre ese polinomio en particular. ¿Bien? Entonces ahí tenemos lo que sería la solución general, la familia de las infinitas funciones que al ser derivadas dan como resultado este polinomio el cual es resultado de multiplicar a estos dos polinomios entre ellos. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Si no hay nada que consultar, se los dejo un rato en pantalla para que lo sigan trabajando y en unos minutos hacemos el último. Chicos, vamos a pasar a hacer el inciso 44. Bien, tenemos la integral de b por b al cuadrado más 2, todo eso al cuadrado diferencial de b. ¿Qué piensan que podemos hacer acá? ¿Podríamos aplicar integral? ¿Qué dijimos ayer? La integral de un producto, ¿podríamos hacer el producto de las integrales? Bien, diferencia de cuadrado y propiedad distributiva. A ver, acá él me quería decir algo más. ¿Era eso igual? ¿Quién piensa que la diferencia de cuadrado la tenemos que aplicar ahora? Acá. ¿Podemos aplicar diferencia de cuadrado? Allá me dicen que no. ¿El resto qué dice? Bien, sí. Entonces no podemos aplicar diferencia de cuadrado. ¿Qué otra cosa se le ocurre? ¿Distributiva? ¿De qué manera? Bien, a ver, bueno, ahora vamos a tomar lo que nos dice Lucía, pero vos nos dijiste distributiva. O sea que podríamos hacer esto, distributivas así, de esta manera. Si, eso es, yo tomo lo que ustedes me están diciendo. ¿Podríamos hacer esto entonces? ¿Qué dice el resto? No. Bien, no podríamos distribuir de esa manera porque este término que está en paréntesis está afectado por un cuadrado, por un exponente. Entonces, ¿qué no había dicho Lucía?
Bueno, a ver, vamos primero a lo que nos dice Lucía. Cuadrado de binomio. O no, a ver, ¿coinciden con Lucía en esto de que deberíamos hacer cuadrado de binomio? ¿Sí? Escuché un solo sí. No sé qué dicen el resto. ¿Sí? ¿Y cómo quedaría? Vuelvo a escribir la integral de b y en este corchete, ¿qué puedo hacer? Si acá aplico cuadrado de binomio. ¿Qué nos decía el cuadrado de binomio? Lo dije también ayer. A ver, uno solo porque escuché por acá y por acá. ¿Cuál era? Sí. Bien. En este caso, entonces, ¿cómo nos quedaría utilizando b al cuadrado más 2? B al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, 2 b al cuadrado por 2, bien, al cuadrado, bien. ¿Coinciden con esto? ¿Coinciden lo que expresó acá la compañera? Bien, bien. ¿Qué otro paso podemos hacer acá dentro de este corchete? ¿Lo podemos dejar más lindo? Bien, ¿cómo queda? A ver, sí. Ay, perdón, bien, bien. Están atentos, bien, perfecto. Bien, ¿cómo podemos entonces ahora dejar lo que está dentro del corchete? Tenemos b al cuadrado al cuadrado. Eso nos va a quedar b a la cuarta, bien. Luego tenemos 2 por b al cuadrado por 2. Eso nos va a quedar 4. Salud. 4 por b al cuadrado. Así quedaría y nos queda el más. No nos olvidemos de eso, el más. Luego, ¿más qué? Más 4. Bien, ¿podemos hacer algo más? ¿Está bien ahí? Hay unas caras. ¿Está bien? O sí, este que está acá al final dice 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este segundo término, 2, como recién lo explicó la compañera, con el cuadrado de binomio nos quedaba 2 al cuadrado, que es lo que dejamos expresado acá. Y en este paso nos quedaría 4. Ahora, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo? Ahora sí podríamos hacer lo que vos nos estabas recomendando anteriormente. O sea que podemos distribuir esto, ¿no? Bien. Si distribuyo, voy distribuyendo la B. ¿Cómo nos va quedando? ¿Cómo? B a la, B a la quinta. ¿Qué más? Más, más fuerte, porque sé que lo están respondiendo, pero más fuerte. Por B al cubo, más, bien, por 4B. Bien, todo esto por diferencial de B. Bien. Y acá tenemos la integral de toda esa expresión diferencial de B. ¿Qué podemos hacer? No. Em, ha- Haces integral de b de 5 más integral.
integral de b de 5 más integral de 4 por b al cubo más integral de 4 por b. Ah, perdón, me faltó sí, el db. Integral de b al quinto, diferencial de b, más integral de 4 por b al cubo, claro, diferencial de b, más integral 4 por b, diferencial de b. Maxi, muchas gracias. Bien, ¿coinciden con lo que dijo Maxi? Bien. ¿Y ahora qué podemos hacer? La integral de b a la quinta diferencial de b. ¿Cómo? B a la sexta sobre 6. Perfecto. ¿Qué continúo escribiendo? 4. Bien, así quedaría 4. Estoy escribiendo lo que ustedes me están diciendo. Sería un más. Más 4 b a la cuarta sobre 4. Vamos a dejarla sobre 4. Y ahora nos queda la última parte. ¿Qué signo sigue? Más, más 4 por b al cuadrado sobre 2 o 3. Había escuchado un 3. 2. Sí, te escucho. Bien, a ver, un compañero acá dice si podemos escribir el 4 sobre la b, sobre b. Acá. Así. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opina el resto? Claro, en realidad está bien, pero ¿qué pasa? Por ahí me conviene escribirlo de esta manera para ya tener una expresión numérica, ¿no? Y poder leerla o sea, en realidad acá, no, bueno, no le quiero espolear porque si no, pero, o sea, en realidad es para leer ya directamente el número por b a la cuarta, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué manera quedaría mejor? ¿Sobre el 4 o sobre el b a la cuarta? Sobre el 4, ¿no? O sea, es una manera de escritura igual. Si ustedes la quieren dejar acá, está bien. Pero si tienen que leer todo un número, ya lo leen de esta manera, ¿no? 4 sobre 4, que después ya sabemos lo que va a pasar acá. Ahí estaría bien, ahí ya termina. No. ¿Por qué no? Bien, está bien, Maxi, lo que me está diciendo. Sí, sí, está bien. Pero también tomo lo que me están diciendo las chicas de allá atrás, que nos falta la constante de integración. Bueno, yo ya tengo la mañana de escribir así la C, la constante de integración. Es lo mismo que escribir la C. Bien. ¿Qué nos estaba diciendo Maxi? Que en este segundo término, 4 sobre 4 lo podemos simplificar. ¿Coinciden con eso? Entonces, ¿qué nos quedaría el primer término? ¿Podemos hacer algo acá? ¿B a la sexta sobre 6? ¿O queda así? ¿O hay que hacer algo? Queda así. Bien. Acá me dicen que queda así. ¿Coinciden? B a la sexta sobre 6. En el segundo término, ¿cómo nos quedaría? ¿Podemos hacer algo? Ya nos había anticipado Maxi, ¿no? Que podemos simplificar esto. Nos va a quedar más b a la cuarta. Luego, bien, puedo simplificar este con este, ¿no? ¿Y qué signo escribiría acá? Más 2 a la b al cuadrado.
¿Y podemos hacer algo con la constante? Copiarla directamente. Y ya llegamos al resultado. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? ¿Está bien? Bueno, parece que sí, está bien. Bien, bien. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces nada, ¿no? Indaguemos entonces, terminemos con la actividad, con el tema de los gráficos. Empecemos tratemos de notar entre todos cuáles son las cosas que van a tener en común todos los diferentes participantes de estas familias generales de funciones. Y vamos a integrar algunas expresiones más, que el objetivo de las expresiones que vamos a integrar ahora va a ser notar que aunque nos enfrentemos a casos que son totalmente difíciles, podemos hacer que un caso que se vea más o menos rarito se termine transformando en una función unificada que pueda ser integrada de manera inmediata si los participantes de la estructura son siempre los mismos tipos de funciones. Pero primero vamos con los gráficos. Vamos a compartir pantalla de vuelta. Vamos a pedirle a Jesse, porfa, el pizarrón. Bien, pasemos a los gráficos. Fíjese que entonces resolvimos estas cuatro integrales en cuestión. Tenemos la del 5.341, 5.342, 5.343 y 5.344. Vamos una por una. El resultado que obtuvimos en la 5.341 fue el siguiente. Bien, vamos a pasar a GeoGebra. Bien, veamos. Fíjense que el resultado que obtuvimos entonces fue, vamos a crear un deslizador para la constante y vamos a setear el resultado que fue seno de x más un cuarto de x al cuadrado. Bien, fíjese que escrito con la constante al final, fíjese con qué nos encontramos. Si nosotros vamos cambiando el valor de la constante, ¿qué sucede con la función? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿Se está ampliando? ¿Se está reduciendo? ¿Se está invirtiendo? ¿Se está desplazando? Si se desplaza de manera horizontal, de manera vertical. ¿Qué opinan? Tal cual. Entonces, si nosotros graficamos para diferentes valores de la constante a nuestra solución, por ejemplo, el mismo seno de x más un cuarto de x cuadrado más una constante cualquiera, y repetimos el proceso con diferentes valores de constantes, obtenemos gráficos que ¿qué tienen en común estos gráficos? ¿Qué opinan? ¿Qué quiere decir que tenga la misma forma? ¿Todos opinan que lo que tienen en común es la misma forma? ¿De qué otra manera podríamos charlar al respecto? ¿Recuerdan cuando hacíamos los análisis de los gráficos de las derivadas y hablábamos acerca de los datos que podíamos sacar a partir de
la derivada de la función en cuestión? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos gráficos? ¿Qué debería pasar con estas expresiones? Con seno de x más un cuarto de x cuadrado más 3, con seno de x más un cuarto de x al cuadrado más 1, o con cualquier valor de constante que tengan enfrente. ¿Qué tienen en común todos esas diferentes funciones que creamos para diferentes valores de constante? ¿Qué opinan? ¿De qué proceso nacieron esas expresiones? De un proceso de integración, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a tener en común? Ya son resultado de una integral, ¿cierto? Nosotros integramos a la función en cuestión que era, lo tenemos en pantalla, coseno de x más un medio de x y obtuvimos como resultado seno de x más un cuarto de x cubo más una constante de x cuadrado, perdón. Te escucho, Jerónimo. Tal cual, lo que tienen en común todas esas funciones es que su derivada es la misma. ¿Y cuál es su derivada? La derivada de todas esas expresiones. La función que fue integrada, ¿cierto? Bien. Entonces, si nosotros procedemos a graficar diferentes elementos de la misma familia de la primitiva general, de la función antiderivada, de f grande, como lo quieran llamar, lo que vamos a obtener son funciones que tienen en común eso, su derivada. ¿Se entiende? ¿Qué me indica la derivada de una función? La variabilidad de la función, habíamos dicho. Entonces, lo que tienen en común todas esas funciones son las variabilidades, o sea, los intervalos de crecimientos y los intervalos de decrecimientos, ¿bien? Son exactamente la misma función con las mismas tasas de cambios diferentes. Recuerden que la posición de las funciones está impuesta por el término independiente y por eso tenemos la constante al final. La constante es el término independiente. Si nosotros cambiamos el término independiente, cambiamos solo la posición de la función, ¿bien? Algo que no influye en la derivada, porque al derivar una constante el resultado es cero. ¿Se entiende? Bien. Va a pasar lo mismo si graficamos cualquiera dentro de cualquiera de estas familias de primitivas, diferentes elementos de la misma. Bien. Lo único que vamos a notar es que son funciones con la misma variabilidad, pero con posiciones diferentes. Vamos con otra. Tenemos, por ejemplo, el resultado de la integral que hizo Jesse, la del 5.342, copiémoslo. Sí, bien. Bueno, volvemos al gráfico para los chicos de Zoom. Fíjense ahí, para los chicos de Zoom. Nosotros lo que tenemos acá, voy a ver si puedo agrandar esta imagen. Bien, lo que tenemos acá es, nosotros realizamos la integral de una función en particular. La función que integramos fue coseno de x más un medio de x. ¿Lo ven? Entonces, el resultado de esa integral es una nueva función que tiene el término independiente libre, por así decirlo. Tiene un término independiente que puede tomar el valor que quiera. ¿Bien? Entonces, el resultado de la integral fue seno de x más un cuarto de x cuadrado más el término independiente, que es una constante que en este momento no tiene ningún valor porque es arbitrario, podría ser cualquier valor. Nosotros cuando estuvimos analizando los gráficos de derivadas, dijimos que de una derivada solamente podíamos sacar datos acerca de la variabilidad de la función. Si vemos f', solo podemos saber cuándo f crece o decrece, pero no podemos saber cuándo toma un valor preciso, porque solamente tenemos datos acerca de cómo varía y no de su posición en particular. ¿Bien? Nosotros al integrar lo que obtenemos es una expresión de una función que se conoce como antiderivada, ¿bien? Esta expresión que tenemos acá sería la antiderivada de la expresión que fue integrada, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al derivar esta expresión deberíamos poder encontrar esta, ¿bien? La que está afectada por la integral. ¿Por qué tenemos el término independiente libre? Porque nosotros al derivar una expresión, el término independiente siempre al ser derivado nos da cero, ¿se entiende? Y esto quiere decir que nosotros no sabemos cuál es la posición de la función que derivada da como resultado este coseno de x más un medio de x. ¿Bien? ¿Podemos calcular una posición precisa? Sí podemos si nos la imponen, si nos dan datos al respecto, ¿se entiende? Lo que estaba tratando de dejar claro recién
es que este término independiente que tiene valor libre ahora, por así decirlo, que puede tomar el valor que quiera, puede tomar el valor que quiera porque lo único que impone sobre la función es su posición, no cambia las variabilidades de la función, no cambia el intervalo de crecimiento ni el intervalo de decrecimiento. El momento en el cual empieza a crecer, el momento en el cual empieza a decrecer y el momento en el cual deja de hacerlo. Fíjense que todas las familias decrecen hasta el valor aproximadamente x igual a -1, o perdón, todos los participantes de la familia. No importa cuál de las tres que tengo graficada en pantalla esté analizando, todas tienen los mismos periodos de crecimiento y de decrecimiento, ¿se entienden? Todas decrecen hasta -1, crecen de ahí en adelante. ¿Lo ven? Entonces, este término independiente, que nosotros le estamos cambiando el valor para dar origen a cada uno de estos gráficos, lo único que impone es la posición del gráfico y no cambia sus tasas de crecimiento. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Perfecto. Vamos a anotar esto en todos los gráficos que hagamos, no importa el resultado de qué integral sea. ¿Bien? Graficar diferentes participantes de la misma familia de antiderivadas, de la misma solución general, por así decirlo, lo único que nos va a dejar explícito es que tenemos gráficas con diferentes posiciones, pero con las mismas variabilidades, por así decirlo. ¿Bien? ¿Alguna duda al respecto? Bien. Bueno, vamos a integrar unas expresiones más antes de dejarlos libres para que sigamos indagando en movimientos aritméticos, más que nada, y en la unificación de diferentes funciones. Tenemos estos casos. Fíjense en este. ¿Es una función elemental? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Es una función elemental? Y si no lo ¿es una función compuesta entonces? Bien, es una función compuesta. Los participantes de esta función compuesta son ¿qué tipo de funciones? ¿Tenemos polinomios? ¿Tenemos racionales? ¿Tenemos irracionales? ¿Qué tenemos? Exponenciales, perfecto. Son todas exponenciales, ¿lo notan a eso? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera u otra podemos utilizar movimientos aritméticos para poder unificar o para poder simplificar esta expresión, llevarlo a una forma de integral elemental y a partir de ahí realizar la integral. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna sugerencia de cómo podemos entonces abordar este caso para simplificar la expresión? Bueno, me gusta la idea de Zoom. Bien, los chicos de 300 están bastante callados hoy, así que vamos a hacerle caso a Zoom. Vamos a distribuir el denominador. Entonces tendremos 2 por e elevado a x sobre e elevado a x más, vamos, como son varios términos, vamos a encerrar entre paréntesis, e elevado a 2x sobre e elevado a x. Bien. Les pregunto a los chicos de Zoom, ¿cuál es el objetivo al distribuir el denominador? ¿Alguien acá en 300 se da cuenta por qué los chicos de Zoom sugirieron esto? ¿Sí? Dice su compañero acá adelante, nosotros teníamos una suma en el numerador. Era imposible simplificar si nos quedábamos con esa suma. ¿Por qué razón? Porque en el numerador tenemos dos términos y algo que venimos recalcando desde el principio del curso es que no podemos hacer una simplificación entre un numerador y un denominador si alguno de los dos tiene más de un término. Entonces nosotros al distribuir, ¿qué generamos? Generamos que la expresión que estaba en un solo término pero que en el numerador tenía dos términos pasa a ser
El caso contrario, tener una expresión ahora de dos términos cuyos denominadores y numeradores tengan solamente un solo término, ¿cierto? Esto nos abre la posibilidad de simplificar, nos las abre. Eso no quiere decir necesariamente que vamos a poder simplificar. En este caso en particular, ¿podemos simplificar? ¿Qué opinan? En el primer término, ¿se puede simplificar? ¿Cuánto es 2 por papa sobre papa? 2. Se puede simplificar entonces, ¿no? Si tenemos un término arriba, un término abajo, tengo papa arriba y tengo papa abajo, ¿qué hacemos? ¿Papa frita o no? ¿Cierto? Qué hambre que tengo. Entonces simplificamos. Entonces era buena la idea de los chicos de Zoom. Ahí acá en 300 dijeron los chicos, esto da 2. ¿Están todos de acuerdo? Bien, ¿qué pasa en el segundo término? ¿Podemos hacer la misma simplificación? ¿Por qué no podemos hacer la misma simplificación? Perfecto, dice, pues no tienen el mismo exponente. Bien, pero ¿qué podemos hacer entonces? No tienen el mismo exponente, pero ¿qué tienen en común? La X, perfecto, los dos tienen X, lo tienen en común, no se los niego, pero ¿qué más tienen en común? La base, ¿bien? Si nosotros tenemos relacionadas dentro de un mismo término dos potencias con la misma base, podemos aplicar propiedad de la potencia, ¿cierto? En este caso, ¿qué tipo de relación tienen estas dos potencias de la misma base? Pero ¿cuál es el tipo de relación que tienen? ¿Qué está pasando entre estas dos potencias de la misma base? Se están dividiendo y la división de potencias de misma base, como bien dijo su compañero acá adelante, en esos casos en particulares podemos restar los exponentes. Entonces, ¿podría esto transformarse en una única e y elevarse en la resta de los exponentes? ¿Cuáles son los exponentes? 2x menos x. ¿Y 2 papa menos papa? No, una x no, si eran papas. ¿2 papa menos papa? Papa, perfecto. Entonces esta expresión, la voy a dejar así tal cual para que después la vean, resulta ser e elevado a x, ¿cierto? Fíjense cómo de un caso que uno lo ve y dice, ¡qué miedo! Pasamos a una expresión sumamente sencilla, ¿cierto? Pero sumamente sencilla. ¿Por qué sumamente sencilla? Porque tenemos una constante que lo único que tenemos que hacer al integrarla, ¿qué va a hacer? Agregarle x y tenemos otra que es una función que no cambia nunca, ni al ser derivada ni al ser integrada, ¿cierto? Entonces uno diría, no, tengo que hacer un proceso, alguna regla de la división y... ¡ah! Y no, es simplemente mover aritméticamente, ¿cierto? Bien, ¿cómo queda el resultado de esta integral en particular entonces? La integral de 2, la integral de e a la x, terminé, más la constante. ¿Qué va a pasar cuando me disponga al graficar diferentes participantes de esta solución general que tenemos acá? ¿Qué va a suceder? ¿Qué van a tener en común? ¿Qué van a tener en común? ¿Qué? Ah, ¿lo dijeron? Perdón, estaba llorando y no lo escuché. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué van a tener de diferente los diferentes elementos de la misma familia? Las posiciones. Algunos van a estar más arriba que otros, pero van a crecer en los mismos intervalos, decrecer en los mismos intervalos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Entendieron cómo pasamos de esta expresión horrible a esta expresión no tan horrible? ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto? Perfecto, sigamos con lo que sigue. A ver con qué nos encontramos. Miremos esto. Uy, se viene una. Ahí. Bien. Fíjense, tenemos el producto entre dos funciones. Podríamos interpretarlo de esa manera. Tenemos el producto entre la función raíz de t y entre la función 3t más raíz de t. ¿Es esta una función elemental? Esta sola, raíz de t. Sí lo es, ¿cierto? ¿Y es esta una función elemental? No lo es. Tenemos la combinación lineal entre un polinomio y una irracional.
¿Bien? Entonces, la expresión así tal cual como está puede dar un poco de miedo, poquito, pero podríamos intentar sacarnos el problema de encima. ¿Bien? ¿Qué opinan? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? O sea, cambiar esta expresión por una potencia. ¿Bien? ¿Y cuál sería el exponente de esa potencia? El exponente sería t sobre 2. Acá adelante la compañera dice, sería t elevada a la 1 medio. Hay un sobre 2 metido en el medio, pero no un t sobre 2. ¿Están todos de acuerdo que la raíz de t puede ser expresada como t elevada a la 1 medio? ¿Cuántos opinan que es cierto? A ver las manos. Perfecto. Entonces, muy bien. Cambiemos la expresión. Simplemente hagamos ese cambio. Cambiamos las irracionales, la raíz de t, por su equivalente en forma de potencia, que sería t elevado a la 1 medio. Entonces, ¿qué tenemos? Cambiamos esto por t elevado a la 1 medio. ¿Bien? Y cambiamos igual a la otra raíz. Bien. ¿Por qué nos sirve este cambio? ¿Qué podemos hacer a partir de esto ahora? Propiedad distributiva dicen acá adelante. Vamos a hacer la distributiva. Los escucho, a ver. Hago lo que ustedes me digan. Los escucho. Distribuimos t a la 1 medio por 3t. ¿Cuál es el resultado? Vamos a copiarlo tal cual para mientras. Así lo van pensando. Quizás, quizás, al verlo visualmente, lo que nos queda, se les ocurre algo. ¿Bien? Luego tenemos elevado a un medio por t elevado a un medio. ¿Cuánto es t a la 1 medio por t a la 1 medio? ¿Cuánto es x por x? A por a, papa por papa. Bueno, cuando digo papa, todos me responden papa al cuadrado. No soy el único que tiene hambre entonces. T elevado, vamos a ponerlo así. Papa por papa, va, papa al cuadrado, como me dijeron acá adelante. ¿Bien? Cerramos por diferencial de t. ¿Bien? Fíjense ahora, tenemos t a la 1 medio por 3 por t. Y acá tenemos t a la 1 medio por t a la 1 medio, que como bien me dijeron acá adelante, papa por papa, papa al cuadrado, t a la 1 medio por t a la 1 medio, t a la 1 medio al cuadrado. ¿Qué se les ocurre? ¿Podemos seguir simplificando? ¿Simplificamos algo? Hasta ahora no hicimos nada, ¿cierto? Simplemente movimos un poquito. ¿Qué podemos utilizar para poder simplificar? ¿Por qué? ¿Y por qué un medio por dos? ¿Por las reglas? ¿Las qué? Las, las propiedades, gracias. Aplicamos propiedad de la potencia, muchachos. Tenemos una potencia de base t, una potencia de base t multiplicados. Dos potencias de igual base multiplicadas. ¿Qué podemos hacer? Subamos los exponentes. Y acá tenemos potencia de potencia, como dice su compañero acá adelante, que está desesperado por multiplicar el 1 medio por 2, es multiplicamos los exponentes. ¿Bien? Entonces copiemos y reformulemos. Tenemos el coeficiente no lo tocamos, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Me quedará el 3 y esto me quedará elevado ¿a qué? Los escucho. Dijimos multiplicación de potencia igual base, ¿qué pasaba?
Se suman los exponentes. Bueno, ¿cuáles son los exponentes? Gracias. Un medio más uno. Bien, que como bien dijo su compañero, es 3 medios. Bien. Entonces esto nos quedará simplemente como t, porque un medio por 2 es uno. Como dijo su compa acá adelante, un medio más uno es 3 medios. Bien. Bien. ¿Y ahora qué sugieren? ¿Sugerencias? ¿Cómo sigo? Claro, entonces separamos en términos, vamos a hacer todos los pasos, ¿cierto? Separamos en términos y luego ejecutamos las integrales. Bien, coeficientes afuera, coeficientes afuera sería el 3 afuera. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es el resultado entonces ahora de integrar t elevado a 3 medios? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Es una potencia t elevado a 3 medios? ¿Es esto cuenta como un polinomio? En realidad no cuenta como un polinomio, porque los polinomios tienen exponentes que son enteros, ¿bien? Naturales, de hecho, ni siquiera enteros, ¿bien? Pero sí puede ser integrado con la regla del polinomio, eso es cierto, ¿va? La regla del polinomio que dice que tenemos que, ¿qué tenemos que hacer con ese exponente? Según la regla del polinomio, ¿qué tenemos que hacer con ese exponente? Sumarle uno, muy bien. Entonces nos quedará t elevado a la 3 medio más uno y el resultado que queda ahí arriba, en el exponente, debería pasar como denominador. ¿Bien? Y del otro lado, la integral de t. Perfecto. Más allá de la cuenta con las fracciones, que se ve feíta, ¿sí? Para ahí cuando uno recién empieza a manipular fracciones, trata de evitarlo a toda costa. Bien, fíjense cómo pasamos de esta expresión a esta. Bien, lo mismo, simplemente con el conocimiento que ya tenemos, con el que adquirimos en el CBM y con toda la manipulación que venimos haciendo hasta ahora, podemos sacarnos un problema si estamos relacionando funciones que pueden ser unificadas. Nosotros conocemos las propiedades de la potencia, conocemos que multiplicar potencias de igual base suma exponente y que hacer potencia de potencia los multiplica, entonces podemos sacarnos en este caso el problema de encima. Bien, relacionar irracionales con polinomios es posible porque las irracionales pueden ser expresadas como polinomios igual. No van a ser polinomios en sí porque no van a tener exponentes naturales, pero son susceptibles de ser afectadas por lo que serían las propiedades de la potencia igual. ¿Bien? ¿Alguna duda de cómo llegamos a eso? Tratemos de terminar de resolver. ¿Cuánto es 3 medio más uno? ¿Cuánto? 5 medios, perfectos. Entonces tendremos acá 5 medios y debajo lo mismo, ¿cierto? Bien. ¿Lo dejaríamos así? ¿Qué opinan? ¿Cómo quedaría esto? ¿Cuánto es 3 divididos 5 medios? ¿Cómo saldríamos de este problema? Miren, esto es lo que les quiero preguntar. De 3 sobre, sobre 5 medios. ¿Qué estrategias utilizarían para salir de este problema?
Propuestas escucho, ¿eh? No hay una respuesta correcta. Recuerden que esto es como un cubo Rubik. Los movimientos son permitidos, son varios, el resultado es uno solo. ¿Bien? ¿Se puede pasar hacia dónde? El 2 sobre 5. Fíjense que esta situación en particular es algo que se presta a la confusión cuando estamos empezando recién a manipular movimientos aritméticos. Entonces, siempre traten de llevarlo a la forma más sencilla. Cuando nosotros tenemos la razón entre dos números, ¿qué estamos haciendo entre esos dos números? Dividiendo, ¿cierto? Si yo tengo A razón de B, A sobre B, es la división de A dividido B, ¿cierto? Entonces, acá nuestro A sería 3 y esto estaría dividiéndose por este 5 medios, ¿bien? Entonces, si nosotros lo escribimos de manera horizontal, para poder interpretarlo mejor, esto ya deja de ser tan feo, ¿bien? Y ahora sí podemos aplicar lo que dice su compañero en el aula. Nosotros cuando tenemos una división por una fracción, la fracción podemos invertirla y pasarla a multiplicación. Esto podría quedarnos como 3 multiplicado por 2 quintos, como dijo su compañero. Pasa multiplicando el 2 quintos, dijo. Y ahora, ese 3 que tenemos acá, también podemos interpretarlo como una fracción. Si interpretamos al 3 como una fracción, ¿cuál sería el denominador de este 3? Un uno, ¿bien? Y fíjense cómo se ve mucho más lindo esto que esto. ¿Lo ven? Por esto es fundamental para mí, chicos, y para nosotros como equipo de trabajo también, que ustedes indaguen en los ejercicios y que realicen los movimientos aritméticos para darse cuenta que algo que se ve feo, en realidad con el conocimiento que ya tenemos, no estamos aprendiendo a integrar ni nada de eso. Estamos simplemente repasando movimientos aritméticos que son los que hicimos en la preparación para entrar al curso recién. ¿Bien? ¿No piensan ustedes que esto que tengo ahora seleccionado se ve mucho más feo que esto que tengo acá seleccionado? ¿Cuál es el resultado ahora? ¿Qué opinan? ¿Qué número sobre qué número? 6 sobre 5, muy bien. ¿Bien? ¿Alguna duda al respecto? Esto podemos volcarlo a la solución si queremos. Volver a copiar esto Un número. y decir que es entonces, todo esto es 6 sobre 5 por la t que teníamos, que era t a las 5 medios. ¿Bien? Fíjese que la expresión cambió totalmente de este lío, por así decirlo, a esto que está un poquito bastante más simple. ¿Alguien tiene dudas de cómo manipulamos esta división entre un número y una fracción para poder llevarlo al 6 quintos? ¿Alguna pregunta al respecto? Esto de escribir a la división de manera horizontal lo pueden aplicar cuando tienen la fracción abajo o cuando tienen la fracción arriba igual. También les podría tocar tener que dividir un tercio dividido 4, por ejemplo. Bien, también se presta a la confusión, pero si lo ponen de manera horizontal, invierten el que está dividiendo y multiplican derecho, estamos haciendo algo que es mucho más fácil de manipular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta al respecto? Bien. ¿Con qué nos encontraremos si graficamos esta familia de funciones? Lo mismo, con funciones que tienen las mismas variabilidades, los mismos periodos de crecimiento y de decrecimiento, y que lo único que cambia entre todas esas funciones, pertenecientes a la misma familia de funciones, es la posición. ¿Bien? Tendrán los mismos intervalos de crecimiento, los mismos intervalos de crecimiento, pero posiciones diferentes. Por lo tanto, no coincidirán en los valores de las imágenes, ¿bien? Pero sí en las variaciones que sufren esas imágenes. ¿Va? Vamos a mostrar la asistencia. Ahí saco la pantalla.
Chicos, ahí compartimos la asistencia. Chicos, consulta. ¿Pudieron con la asistencia? Ah, bueno. Bien, quien ya haya cargado la asistencia es libre de irse. Nos vemos la próxima. Buen fin de largo para todos.